Buenas noches. En seguimiento al tema electoral es importante conocer los componentes del Plan General de Elecciones que está formulando el organismo colegiado del tribunal. Uno de los más conocidos es el uso de tecnología en juntas receptoras de votos y procesamiento de información en el escrutinio preliminar. El tribunal tiene tres opciones que a nivel económico oscilarían entre 7 y 20 millones de dólares. El argumento de los magistrados es el nivel de complejidad del escrutinio en elecciones municipales, legislativas y del Parlacen. Aunque uno de los retos significativos para el organismo colegiado es lograr un presupuesto adecuado para la gestión sin disminuciones del órgano ejecutivo o legislativo cuando pasa por su deliberación. Sobre las reformas electorales hablaremos en 8 en punto. Iniciamos. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe en una nueva emisión de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa. 4 de noviembre del año 2019. Vamos a dedicar esta hora para hablar de las reformas electorales, la gestión del Tribunal Supremo Electoral hacia el 2021. Y es un gusto para mí recibir en este set a Julio Olivo, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Buenas noches, magistrado. Bienvenido a este set que nos acompaña en 8 en punto. Buenas noches, saludar a la audiencia de 8 en punto y aquí dispuesto a comentar sobre el devenir electoral y sobre cualquier interrogante también que usted tenga. Varios elementos para la discusión, sobre todo las propuestas de reformas electorales y también aspectos que tienen que ver con el trabajo del organismo colegiado. Pero antes, la nota introductoria. El Tribunal Supremo Electoral presentó a los diputados una propuesta para utilizar un sistema tecnológico para el conteo de votos de cara a las elecciones 2021, con el cual se espera agilizar la obtención de los resultados. Tomamos a bien utilizar los medios tecnológicos que puede ser desde una máquina escáner, cuenta papeletas, hasta un sistema de tecnología en las mesas donde sea la Junta Receptora de Votos que intervenga en el conteo de esos votos, pero que se auxilie de mecanismos electrónicos. Pero admitieron que no es así de fácil, ya que se necesita un financiamiento de un poco más de 18 millones de dólares, para lo cual tendrán que solicitar el apoyo del órgano legislativo. Los diputados nos dicen, bueno, si no, veamos cómo hacen ustedes y recurren a un financiamiento. No es mala idea. Tendríamos que hablar con los organismos internacionales y financieros para que ellos nos apoyen. Naturalmente, si eso se llega a hacer, vamos a necesitar el apoyo de todas las fuerzas políticas de la Asamblea. Además, hablaron de la necesidad de hacer reformas en favor de facilitar el voto en el exterior. De que se les respete el derecho a los compañeros que están en el exterior de que puedan ejecutar el voto en diferentes modalidades, sea presidenciales o para este caso elecciones 2021. Una iniciativa que ya fue aprobada es la que busca la actualización del registro electoral. Específicamente lo que tiene que ver con el informe de parte de las alcaldías de las defunciones en los municipios y además de las sentencias ejecutoriadas a través de oficios que tienen que emitir los jueces cuando una persona ha perdido su derecho por haber recibido alguna condena. Los magistrados dijeron que todavía hay tiempo suficiente para implementar estas reformas para las elecciones del 2021. Para 8 en punto, Alonso Castillo. Muy bien, agradecemos a Alonso Castillo esta nota que nos permite introducir la temática que vamos a abordar en el transcurso de esta hora con el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo. Ahora bien, tomando la nota introductoria, magistrado, se han presentado 3 opciones o modelos para transmitir resultados electorales y el uso de tecnología en las juntas receptoras de votos. Han hablado ya con miembros de la Comisión de Reformas Electorales, con partidos políticos, con organizaciones, entre los principales protagonistas de los temas electorales, pero desde su perspectiva, ¿cuál es la que usted considera de estas 3 opciones o modelos la más pertinente o factible para lo que viene en 2021 y por qué considera que es la mejor? Bueno, todavía estamos en la fase de deliberación, digamos, del organismo colegiado. Es decir, todas las propuestas que se han presentado, digamos, han sido de alguna manera consensuadas en el sentido de presentárselas a los actores políticos y a diferentes instancias, por ejemplo, Junta de Vigilancia Electoral, y también se les va a presentar a las ONGs o a los organismos de la sociedad civil.
Esto es de alguna forma para poder ir como diagnosticando cuáles podrían tener, cuál sería la alternativa que mejor podría viabilizar lo que sería el conteo de votos enteros, de votos preferentes y de votos cruzados. Porque aquí, de alguna manera, yo había señalado que este uso de tecnología es a partir de que tenemos un sistema complejo, que yo me he cansado y me he quedado hasta ronco de venirlo señalando, ¿verdad? Y que de alguna forma, en los últimos seminarios de evaluación, déjeme decirle, sorpresivamente se ha obtenido como un consenso de que lo que complejiza nuestro sistema electoral es esa intromisión de la anterior sala de lo constitucional para imponer vía sentencia a la democracia salvadoreña lo que es el voto cruzado fraccionado. Entonces, ante esa complejidad, nosotros estamos buscando la manera de resolver esa problemática. La ciencia nos indica que si seguimos haciendo las cosas de la misma forma que lo hicimos en el 2015, vamos a obtener los mismos resultados. Es decir, no cambiamos absolutamente nada, vamos a obtener resultados similares y ya sabemos más o menos cuáles son los recuerdos que tenemos del 2015, porque esta elección se parece. Son 3 elecciones básicamente en una. Elección de parlamento son 20 escaños, elección de diputaciones para Asamblea Legislativa 84 escaños y consejos municipales, hoy con las listas A y las listas B que implican el pluralismo. Entonces lo que más complejiza nuestro sistema electoral básicamente es el voto preferente y el voto cruzado, a lo que la población le llama voto porroso. Entonces, ¿qué hemos hecho? El sistema que teníamos vía de cooperación internacional, recuérdese que nosotros promovimos la cooperación internacional, estuvimos en un programa, creo suyo también, que casi no voy a programas de televisión, estuvimos señalando lo que sucedió en la UE, que nos han reelecto como directivos en la Asociación Mundial de Organismos Electorales. Ahí se discuten diferentes problemáticas de sistemas electorales en el mundo, ¿verdad? Y déjeme decirle que ningún sistema electoral en el mundo goza o sufre, si quiere, de estos apuros que nosotros pasamos, ni siquiera en un padrón electoral como el de la India, por ejemplo, con 870 millones de electores, se puede imaginar en un registro electoral. Bueno, ya que usted menciona, magistrado, está todavía de momento en etapa de deliberación del organismo colegiado las 3 alternativas, pero desde su perspectiva, ¿cuál considera que es la mejor en función de la complejidad que tiene nuestro sistema electoral? Porque las opciones, para refrescar a nuestros amigos, es, se mantiene tal como está, es una de las alternativas, incorporando más escáneres. Opción B, escáner que procesa datos de manera automática. Opción C, incluir laptops, impresores, escáneres, teclado, a todas las JRB para facilitar el proceso, o sea, automatizado. De esas 3 alternativas para Julio Olivo, ¿cuál es la más efectiva y por qué considera que es la mejor? Ninguna. Ninguna. ¿Y entonces cómo queda? La solución sería simplificar el sistema electoral salvadoreño. Y por eso le decía, los resultados del seminario de evaluación, donde participaron ONGs, participaron instituciones de gobierno, por ejemplo, Fuerza Armada, PNC, universidades también. El 75%, oiga bien, de la presencia de esa mesa que deliberó sobre los sistemas electorales y principalmente el voto preferente y el voto cruzado, fue el 75%, dijo que hay que eliminar el voto cruzado. Solo el 6.87% de la población vota de manera cruzada y antes era el 6.7%. Por ese 6.87% de la población, donde probablemente esté usted, yo, ¿verdad? Y otros cuantos, un porcentaje bien bajo de la población, vota de esa manera. Entonces, por esas personas que votan de esa manera, que es una inminente minoría, estamos complicando todo el sistema electoral. Pero ¿qué debemos de hacer? O sea, si esto se va a mantener, porque los diputados de la Asamblea Legislativa prácticamente han dicho, pues esto significa votos, doctor, aunque usted tenga la razón, pero recuerde que nosotros vamos a perseguir votos de alguna manera, no algo así que a perseguir la racionalidad de las cosas que se hacen, ¿verdad? Entonces, como no se impone la razón, lo que debemos de hacer es invertir un montón de millones en tecnología para poder procesar esta manera compleja de votar, ¿sí? Por eso le decía que ninguna nos va a resolver, porque el tema es que los seres humanos de carne y hueso que se van a levantar a las 3 de la mañana para cuidar esas juntas receptoras de votos,
van a llegar a una jornada que termina a las 5 de la tarde y luego van a continuar todavía contando papeletas de votación. Esos no los puede sustituir usted, ¿ya? Lo que hemos hecho es reducir y algo así como simplificar lo que ya es complejo, que es una fórmula casi de imposibilidades matemáticas. ¿Cómo simplifica usted lo que ya es complejo por naturaleza? Entonces hemos numerado, por ejemplo, los candidatos en la papeleta, si usted se recuerda. Hay papeletas en otros países que solo aparecen los números y no los nombres, pero bueno, debido a las sentencias de la sala y a un organismo colegiado que decidió que el rostro debería ir en la papeleta, se dejó de esa manera. Y para serle sincero, yo creo que a la población le gusta votar por rostro de las personas, pero eso es diferente a votar de manera cruzada. La población confunde lo que es el voto por rostro con el voto cruzado. O hay una confusión perniciosa también en la población. Tengo que hacer la pausa, magistrado, pero al regresar hablemos un poco de las implicaciones tecnológicas, porque como usted menciona, se tiene que echar a andar, hay condiciones legales, pero también administrativas para esto, pero veamos lo tecnológico y lo financiero. Hace una semana estuvieron con nosotros diputados de la Comisión de Reformas Electorales y nos dieron su valoración y me gustaría tener su lectura en función de esas declaraciones. Una pausa, regresamos. Una mención importante: si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos platicando esta noche con el magistrado Julio Olivo del Tribunal Supremo Electoral. Reformas electorales, gestión del organismo colegiado en función del 2021. Vamos a aprovechar unas declaraciones que nos brindaron la semana pasada diputados de la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa, Lorenzo Rivas y también René Portillo Cuadra. Particularmente la declaración es de Lorenzo Rivas sobre el tema de la tecnología y estas 3 opciones que ha ofrecido el organismo colegiado para tomar decisiones. Escuchemos. Tenemos que sentarnos a pensar, a platicar, a analizar si esta tecnología puede ser confiable y de las 3 opciones, ¿cuál es la que nos puede permitir? Porque nosotros podemos decir, bueno, la que es más fácil la podemos hacer manual y podemos hacer la que es más difícil, o el voto cruzado y las preferencias. Sabemos que esto es lo que nos lleva un poco más de tiempo, pero todo va a depender y quizás hay que ir pensando en algún préstamo como se hace para otras cosas, y esto es importante porque se trata de ir buscando mecanismos de agilizar, porque lo que necesitamos, porque también las personas, cuando no se tarda mucho el Tribunal Supremo Electoral en estos conteos, también hablamos de la desconfianza. Si de eso se trata, pues estamos 1, 2, 3, 4 semanas esperando resultados, entra también como en una desconfianza y está en la incertidumbre de qué es lo que se puede estar tramando. Alguna gente entra en esa desconfianza. Bien, ahí teníamos entonces las declaraciones del diputado Lorenzo Rivas del Grupo Parlamentario de Gana. Magistrado, retomando esa noción que él hacía hincapié, ¿cómo se garantiza que incorporar tecnología en JRB, que son las alternativas que se está discutiendo, y automatizar el proceso, o por lo menos incorporar tecnología en esto y facilitar el trabajo a la gente de las mesas, no implica riesgos ni generan desconfianza, particularmente en el uso de la tecnología y la transparencia de los datos? Es que ese es el meollo del asunto. Si usted me preguntara... porque el sistema electoral ya le definí de que su complejidad no la podemos simplificar mientras no lo transformemos. Es decir, y algo así, votemos únicamente por rostro, que es lo que mayoritariamente los salvadoreños hacen, y no que crucen su voto, que es lo que minoritariamente hacen. Mientras no resolvamos esa ecuación, vamos a seguir en problemas y vamos a seguir queriendo invertir millones en tecnología, cuando lo que debemos de hacer y lo que hacen los sistemas electorales y las democracias más prestigiosas en el mundo y en América, si quiere, para reducir el aspecto geopolítico, es básicamente votar de manera de listas cerradas, voto por bandera, o votar también por candidatos, voto por rostro. Y hasta ahí llegan los espectros del 95%, digamos, si quiere, de democracias en el mundo. Entonces, ¿pero qué podemos hacer nosotros ante el problema que tenemos si no lo queremos transformar científicamente? Lo único que nos queda es tratar de paliar los efectos de este sistema, que no nos trae más, no nos hace más democráticos ni menos democráticos con esa incorporación del voto cruzado. Y eso se puede demostrar.
Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer nosotros? Algo así como tratar de resolver un entuerto generado por la extinta Sala de lo Constitucional, que ni ellos tenían la más remota idea de cómo hacer para contar las fracciones de voto cruzado, que no existen en ninguna parte del mundo. Entonces, lo que estamos haciendo es, por ejemplo, numerando los candidatos de la papeleta. Lo que queremos hacer es agregar tecnología, digamos, una tecnología extra en mesa, porque tecnología ya hemos agregado. Las actas se transmiten, las actas que se producen en cada una de las mesas de votación, que en el 2015 fueron 10.621. Cada una de esas actas, una vez son consensuadas por la mesa, contadas las papeletas, se transmiten en un escáner. Y esos escáneres, recuerden que son productos de una cooperación de Corea, de la Asociación Mundial de Organismos Electorales, y esos escáneres han transmitido las actas, incluso de la anterior elección presidencial. Y si usted se fijó, a las 9:30 de la noche ya teníamos procesadas más del 90%, el 94% de las actas. Pero claro, se trataba de una elección presidencial. Aquí hay unos analistas políticos que usted trae, o opinólogos, ¿verdad? No le digo nombres, que confunden incluso una elección presidencial con una elección legislativa. Y sobre todo dicen, este país, Costa Rica, dio resultados electorales en 2 horas, por ejemplo, o en 3 horas. Pero es una elección presidencial, en donde usted lo va a transmitir 10.000 actas. Por ejemplo, nosotros lo transmitimos 10.000 actas y se trata de una elección presidencial. Pero ¿sabe cuántas actas tenemos que transmitir cuando se trata de 3 elecciones en una? De Parlamento Centroamericano con 20 escaños. Y si va a votar de manera cruzada, si va a votar con preferencias y si va a votar también con votos enteros, por supuesto, por bandera. Claro. Después le sigue Asamblea Legislativa y después consejos municipales. Claro. Son 250.000 actas, a diferencia de 10.000. O sea que el problema en realidad es bastante serio. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Había una opción que creo que es a la que se refería el diputado, porque mandamos una delegación a Corea también. Fue una delegación a Corea, invitados por la Asociación Mundial de Organismos Electorales, a conocer diferentes alternativas tecnológicas. Y conocieron los escáneres, que nosotros se los ofrecimos en el 2015 para evitar la debacle que se avecinaba con un sistema tan complejo a pocos meses de la elección, a 3 meses de la elección, ¿verdad? Del 1 de marzo de 2015. Y esos escáneres, hay un escáner que usted solo introduce la papeleta, ¿va? Y el mismo escáner, parecido a una fotocopiadora, por un lado le manda cuáles son los votos nulos, cuáles son los votos en blanco, cuáles son los votos válidos. Y ese mismo escáner le procesa a usted todos los datos de la papeleta y luego aprieta un botón, ¿va? Y con ese clic que usted le da, con ese touch, usted transmite ya los resultados al internet, todos los resultados totalizados. Y el tema es el candado, magistrado. ¿Qué candados hay? Porque la preocupación con los partidos políticos es que se pueda alterar datos o que eso pueda afectarle a unos, que pueda favorecer a otros. ¿Qué candados puede tener para que los partidos, organizaciones, observación y el mismo tribunal pues pueda cuidarse las espaldas ante un escenario así? Correcto. Entonces, como le digo, usted puede agregar tecnología, ¿verdad? Y la otra tecnología, ese escáner, como usted introduce la papeleta y le lee todos los datos. Y luego los integrantes de mesa podrían corroborar, porque le aprieta otra tecla y le imprime también lo que es el acta. Y entonces usted podría decir, mire, por ejemplo, PCN tiene 100 votos, pero yo creo que tengo 101. FMLN tiene 200 votos, pero creo que tengo 250. Y así sucesivamente de los 600 votos que se pueden generar en la mesa. Entonces usted podría corroborar en el acta, y si todos están de acuerdo, ¿va? En el contenido del acta, esa acta se vuelve a transmitir a nuestro Centro Nacional de Procesamiento de Resultados. En el otro sistema también, en la opción 3, que ustedes como periodistas habrán captado, lo que se trata de hacer es modificar prácticamente todo el orden de lo que sucede en la mesa. Y es decir, y comenzar a contar o a dictar a una computadora, ¿verdad? Laptop, lo que serían todos los resultados de la mesa, desde votos enteros, los comienza a dictar y alguien tiene que ir introduciendo los datos irremediablemente. Entonces ahí va a haber una máquina que va a estar, alguien le va a dictar y le va a estar procesando los datos. Y en una pantalla, ahí estamos viendo cómo se mejora esa propuesta, porque la pantalla de una laptop es pequeña.
Y entonces esto lo simulamos nosotros en el recuento de votos. Entonces era una pantalla grande, parecida a la que ustedes tienen ahí, en donde cualquiera puede observar cualquier dato que se está modificando. En todo caso pasa por esa máquina que estaría en la mesa. Necesitamos más máquinas para mesas, son más de 9,000 máquinas, eso nunca lo hemos intentado. Igual que los escáneres, serían escáneres, ¿qué? 2,000 escáneres o 7,000 escáneres, que los costos se multiplican por millones. Y eso requiere un presupuesto mucho más alto, porque se está hablando entre 7.3 y 20.3 millones. Estamos hablando de una cantidad significativa, la última opción. Y quiero aprovechar, antes de irnos a la pausa, de escuchar declaraciones que nos brindó el diputado René Portillo Cuadra, porque ya hizo él una vinculación con el tema presupuestario y las condiciones financieras que requiere el Tribunal Supremo Electoral para cada uno de los procesos electorales y particularmente cuando se implementan estas tecnologías. Escuchemos. Desde que se formó el Tribunal Supremo Electoral, desde los acuerdos de paz, viene esta situación en la cual el Ejecutivo es el que decide cuánto le da, a tal punto de que si lo quiere estrangular económicamente, pues simplemente no le da lo que pide. Entonces, en ese tema, digamos, es importante plantear que no se trata de un vacío legal, sino de un incumplimiento de la ley, en donde el Ejecutivo está condicionando financieramente al tribunal, algo que no debería ser así. Bueno, retomando entonces las declaraciones del diputado Portillo Cuadra, le consulto, magistrado Olivo, podemos ampliar un poco más en el siguiente bloque, pero hay un nuevo gobierno. ¿Usted considera que hay nuevas condiciones y que puedan ser estas favorables para que el organismo colegiado tenga apoyo en su plan de gastos y no le recorten el financiamiento? Porque mencionaba básicamente el diputado, es que es el órgano ejecutivo el que le hace los ajustes y los recortes al Tribunal Supremo Electoral. ¿Usted confía en este nuevo gobierno que le puedan apoyar financieramente al organismo colegiado y no modificarlo, recortarle su presupuesto? Bueno, quizás antes de entrar a ese tema, le adelanto que no confío. ¿Y por qué no confía? Y luego lo ampliamos si quiere. Pero si quiere, vamos al tema de la tecnología. Este es un tema de confianzas. Y yo he acuñado el término también de la máxima desconfianza en materia electoral, así como existe la máxima publicidad en materia de acceso a la información pública. Entonces, por supuesto que usted ya se lo presentamos a los partidos políticos, a la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales, esta necesidad de incorporación de tecnología para resolver, como le digo, un problema que es irresoluble, digamos, de esa manera, pero para paliar el tiempo que nos tardamos en transmitir resultados electorales, es que se tiene que hacer esta inversión en tecnología. Entonces, en el último sistema que yo le planteaba, igual que en la incorporación de escáner, si usted incorpora una laptop, un impresor y un escáner, digamos, a disposición de cada una de las juntas receptoras de votos o mesas de votación, estaría disminuyendo el tiempo en el que usted procesa los resultados de las actas. Pero van a ser los seres humanos siempre los que van a estar manipulando las papeletas. El gran tema es si usted con esto está sustituyendo el papel que juegan las juntas receptoras de votos, ¿ya? Ese es el kit del asunto. Y la confianza también en el sistema electoral. Confiar en que a través de ese escáner pase la papeleta y el escáner le va a extraer los datos, le va a sacar todo el jugo, si quiere, a la papeleta con votos enteros, votos preferentes y marcas de voto cruzado, y luego las va a totalizar, las va a procesar y las va a divulgar. Y las va a divulgar rápidamente, que a la rapidez también con que operan estos sistemas tecnológicos, de alguna forma hemos descubierto que le tiene miedo también la clase política en todos los países del mundo, no solo acá. Entonces, a esa rapidez de los resultados hay que oponerle también la veracidad de los resultados electorales, que es un valor más privilegiado de la democracia que la rapidez misma. Entonces, cuando agregamos tecnología, ya los alemanes, ¿verdad? El Tribunal Constitucional alemán declaró prácticamente inconstitucional el voto electrónico, ¿ya? Y dijo, no me han demostrado ustedes que detrás de esa máquina, cuando el ciudadano, digamos, hace clic o hace touch, ¿va? Votando por X o Y partido político, del otro lado le sale el resultado de la preferencia o el voto hacia el candidato que él manifestaba. Okay. Y ha tenido errores el sistema, por ejemplo, norteamericano, en esta tendencia. Yo aprieto un botón por un lado, pero por el otro lado le está saliendo otro resultado electoral. Entonces, el tema es de confianza de los actores políticos. ¿Cómo hacemos para generar esa confianza ante un sistema tan complejo que necesita agregar tecnología para dar resultados también
de manera eficaz. Tengo que hacer la pausa. Ha mencionado varios elementos interesantes, magistrado. Particularmente es esto de las condiciones tecnológicas y las implicaciones que puede tener en la JRB, si esto sustituye a la JRB y el proceso de deliberación y toma de decisiones a nivel electoral, y el tema de que no le genera tanta confianza el nuevo gobierno en el tema del financiamiento. Eso al regresar. Seguimos platicando con Julio Olivo, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, sobre las reformas electorales, gestión del tribunal y también tema presupuestario, que es uno de los aspectos que no quiero pasar por alto. Magistrado, usted me mencionaba en el segmento anterior que no confiaba en este momento en el nuevo gobierno respecto a las condiciones que le faciliten un mejor presupuesto para la implementación de la tecnología, pero también del presupuesto tanto ordinario como extraordinario del tribunal. ¿Por qué no confía Julio Olivo? Lo que pasa es de que las muestras de confianza se tendrían que comenzar a dar. Le digo que hay actividades del calendario electoral que van para el mes de enero, por ejemplo, con el cambio de domicilio, que es un año antes de la elección. La elección la tenemos proyectada para el 28 de febrero de 2021. Esa es una fecha ya fija en nuestro calendario electoral aprobado. Entonces, por ejemplo, para el mes de enero, que es un año antes del cambio de domicilio, necesitaríamos un presupuesto que ya lo solicitamos en el presupuesto digamos ordinario del tribunal, algo así como un adelanto presupuestario, y entiendo que la presidenta y una comisión hablaron con el ministro de Hacienda. Entonces, si no nos dan, por ejemplo, son 5 millones de dólares para ir instalando nuestro Centro Nacional de Procesamiento de Resultados, para hacer la consulta ciudadana y notificación del cambio de domicilio. Se recuerda la promoción de la obtención del DUI o el enrolamiento que le llama el RNPN para los jóvenes que van a cumplir su mayoría de edad, ¿verdad?, al día de las elecciones. Entonces, para ello hay que requerir toda una campaña de publicidad. Entonces, ya lo agregamos en nuestro presupuesto, así como agregamos otros requerimientos al ministro de Hacienda. Y se trata del mismo ministro de Hacienda, pero no nos ha concedido ese crédito presupuestario. ¿Qué significa esto? Que vamos a volver a lo que se ha hecho siempre en otras elecciones, que no nos dan el presupuesto con la suficiente antelación y por lo tanto hay fases del calendario electoral que quedan prácticamente desfinanciadas. Y luego las críticas son para el Tribunal Supremo Electoral. Ahora, con respecto a la tecnología, yo le decía, bueno, será un gasto extremadamente necesario para la democracia en nuestro país, es decir, dar a conocer resultados rápidos ante un sistema tan complejo, que los escáneres multiplique $3,000 por 9,000, por ejemplo, mesas. O sea, ¿cuánto le da si fueran escáneres? Pero podemos utilizar 2,000 escáneres, por ejemplo, y eso le da $6 millones que usted requiere solo para la transmisión y divulgación de resultados electorales. La otra propuesta nueva, que implica una laptop por cada mesa de votación, que en esta ocasión van a ser cerca de 9,000 mesas de votación o juntas receptoras de voto, ¿verdad? Le está dando un presupuesto, lo que usted de $18 millones, ¿ya? Pero estamos hablando de un solo programa. Y las elecciones se hacen con 15 programas más. Claro. Ese es el otro tema. Usted tiene que capacitar ante también las innovaciones de sala respecto a la integración de los organismos electorales temporales. Bueno, retomando la declaración del magistrado Wellman que teníamos en la nota introductoria, parece ser que va a ser un tipo préstamo. Se va a requerir un préstamo a algún organismo financiero, y ya consideraron esa alternativa ustedes de préstamo para que pueda desarrollarse alguna de las alternativas del uso de la tecnología, pero también que sume, no solo, ese es solo un programa, hablamos de 12 programas más que constituyen básicamente el Plan General de Elecciones 2021. Solo para que tenga una idea, el corazón de la elección, sin papeletas. O sea, usted de repente tiene que aprender, y ese es el mal de las redes sociales, ¿verdad?, que todo lo trivializan o nos llevan al mundo de la apariencia, es decir, de lo que no es, pero no de la esencia de las cosas. Entonces, las elecciones, para que se lleven a cabo, requieren de papeletas, por ejemplo. Sin papeletas no puede ejercer el sufragio el elector. Entonces, debemos de apostarle esencialmente a eso. Son cerca de 16 millones de papeletas para 3 elecciones juntas en esta ocasión. Entonces, debemos de priorizar por armar las papeletas.
Y esas papeletas tienen que ver con la inscripción también de las candidaturas, que en esta ocasión se van a inscribir candidaturas de diputados y diputadas a Asamblea Legislativa y se van a inscribir también, oigan, candidaturas a Parlace y se van a inscribir también planillas de consejos municipales, que en este caso las hacen las juntas electorales departamentales, que es una extensión de la jurisdicción que tiene el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, lo que le quiero decir es que eso ya nos complejiza el sistema, porque desde que se incorporan los rostros a las papeletas y se cambian las banderas, usted, si no llega el último rostro de la papeleta, la última fotografía, no puede imprimir las papeletas. Y si usted le agrega la complejidad del voto desde el exterior, que se mandan, oiga bien, el paquete o la papeleta con las actas, con los instructivos, etcétera, al exterior, tiene que imprimirlas antes. Y si usted quiere hacer también para consejos municipales, o sea, tiene que hacerlo por lo menos con 1 mes o 2 meses de antelación y no los 20 días que le dice la ley. Le incorpora un elemento más de complejidad, magistrado, ya que usted lo mencionó, el voto en el exterior. En concreto, ¿cuál es el alcance que en este momento tiene el Tribunal Supremo Electoral para implementarlo en 2021? Es decir, ¿cuál es el alcance o qué capacidad tiene en este momento el organismo colegiado y todo su dispositivo técnico e implementador para que el voto en el exterior se realice en las elecciones del 2021? Es decir, ¿hasta qué nivel puede llegar? Siendo muy francos y siendo muy honestos en las condiciones que se encuentra el tribunal. Bueno, cada complejidad que usted le agrega al sistema, ya le dije que son 3 elecciones en una. Si usted le agrega voto desde el exterior, que tradicionalmente y en la mayoría de países del mundo solo llega hasta elecciones a nivel nacional, y para mí hubiese sido más lógico entrenar el voto, oiga bien, con otra elección nacional, como es la de Parlacen, y allí nadie lo ha aplicado porque solo son 20 escaños, pero entiendo yo de que esa es una responsabilidad que la Sala de lo Constitucional ha trasladado a la Asamblea Legislativa. Sí. Hay una sentencia específica sobre eso y que incluso les ha dado un plazo para esta elección. Entonces estamos esperando que la Asamblea Legislativa defina. Nosotros atendemos cualquier opinión consultiva que nos ha proporcionado, pero en esta ocasión la Sala no le ha encargado esa obligación al Tribunal Supremo Electoral. Entonces nosotros estamos a la espera de lo que decida, ¿verdad?, la Asamblea Legislativa, y hasta este momento todavía no se ha definido y urge que se defina en atención a que nosotros debemos de presupuestarlo, ¿ya? Debemos de incluirlo en nuestro presupuesto extraordinario, nuestro presupuesto especial extraordinario para las elecciones 2021, ¿verdad? Y ese presupuesto también es bastante alto. Si usted quiere garantizar el ejercicio del sufragio para los salvadoreños que residen en el exterior, sin ningún populismo, sino que garantizarlo efectivamente. Para garantizarlo efectivamente, eso tiene sus valladares, ¿ya? Desde ya le digo que la impresión de la papeleta con el voto por rostro, ojo en eso, ¿va?, depende de que se haya presentado la última planilla, ¿va? Y aún en las elecciones normales la ley le da 20 días antes para que se impriman las papeletas. Para voto desde el exterior, usted las tiene que mandar por lo menos 1 mes antes, porque va por correo postal y se tarda 15 días en el envío, pero además no solo es el envío, sino que el salvadoreño desde el exterior marque su papeleta y la envíe de regreso. Imagínense elecciones para diputados y diputadas de Asamblea Legislativa, al margen de las circunscripciones y todo ese otro problema, si quiere, que la Constitución no lo permite, ¿verdad? Por eso hay que votar en las circunscripciones ya existentes, ¿verdad?, para no meternos en una reforma constitucional. ¿Cómo hace el Tribunal Supremo Electoral para garantizar una efectiva publicidad y educación cívico-democrático sobre este sistema tan complejo que tenemos? Si difícilmente podemos hacer publicidad y aún nos llegan retrasados los presupuestos para educar en el voto cruzado, el voto preferente y el voto por bandera a nivel nacional. Gastamos más de $2 millones. Y ahora, ¿cuánto gastaríamos en una propaganda electoral en el exterior? Contratando espacios o si quiere usando las redes sociales o canales de televisión en el exterior. ¿Cuánto nos podría costar? Usted que es publicista. Y ahora algo más delicado, porque soy muy creativo también. ¿Cómo hace el tribunal para controlar la campaña anticipada, ¿ya?, y la campaña ilegal o en plazos, ¿verdad?, prohibidos del artículo 81 de la Constitución? Y ya no les sigo diciendo, ¿cómo hacemos para celebrar las audiencias de las personas que hayan vulnerado la ley, ¿verdad? Tengo que hacer la pausa, bueno, pero tenemos una lista de varios aspectos que seguir discutiendo sobre este tema, magistrado, pero también
Quiero pedirle a los amigos y amigas que están interactuando con nosotros para que nos brinden sus preguntas o comentarios @8 en punto en Twitter, pero también la transmisión por Facebook Live de Canal 33. Regresamos. Último bloque de esta entrevista que estamos realizando este 4 de noviembre con Julio Olivo, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, estamos cerrando el programa, pero no quiero pasar por alto esto que hizo mención de manera reiterada, magistrado, en el primer y el segundo bloque, sobre las reformas electorales y derivadas de una sentencia de la Sala de lo Constitucional. Digamos, esto ya ha pasado, pero le consulto, ¿usted tiene confianza en la actual configuración de la Sala de lo Constitucional? Bueno, ante tanta complejidad de nuestro sistema electoral, ¿verdad? Y ante tanta, digamos, avalancha de sentencias, hay que decir que al menos hemos respirado un poco debido a que la nueva Sala de lo Constitucional no tiene el activismo, así se le llama, constitucional, ¿verdad? Algo así como no se quieren postular para candidatos de otro cargo, ni hacer elecciones en el país, una Sala de lo Constitucional haciendo elecciones, ¿verdad? Casi a eso llegaban, a ese extremo llegaba la Sala anterior, hasta se hablaba que tenían su propio sistema de conteo de votos, ¿verdad? Entonces esta Sala es más mesurada, debo creerlo de esa manera, practica más la modulación de los efectos de la sentencia, ya lo demostraron con la aplicación del voto desde el exterior, porque no es lo mismo hacer las cosas desde un escritorio, ¿verdad?, que estar en el terreno de juego. Se lo puedo decir como expresidente, yo escucho a mucha gente opinar, ¿verdad? Por eso no pasan de ser opinólogos sobre el tema electoral, pero no tienen una vivencia ni una experiencia electoral. Pero estoy hablando de tomar decisiones en el momento de los hechos y no solo estar de espectador, ¿verdad? Yo decía la vez pasada y les hacía la broma a algunos de la sociedad civil que algunos no han organizado ni siquiera una elección de representante de aula ni de reinas de fiestas patronales, que por cierto yo fui jurado en una ocasión, hasta tengo experiencia también en mi pueblo. Entonces yo creo que el tema electoral es bastante complejo, ¿verdad? La democracia en este país, para consolidarla, es un tema bastante serio. Y entre más democracia querramos, necesitamos también más presupuestos. Le hacía la consulta de la confianza en la Sala de lo Constitucional, magistrado, porque hay una demanda por el proceso de elección de los magistrados de este organismo colegiado de la Asamblea Legislativa. Para variar, se hacen demandas en despachos, ¿verdad?, ya ad hoc, ¿verdad? Hay que decirlo así. Entonces yo digo, esta Sala tenemos la confianza que es diferente, diré que no va a poner en riesgo de nuevo las elecciones del país, ni va a dejar sin la octava legislatura, como hizo la Sala de lo Constitucional anterior. La octava legislatura, después de los acuerdos de paz, pasó prácticamente suspendida 15 días, o sea, dejaron sin Asamblea Legislativa al país, ¿verdad? Y ese sí es un mérito de la anterior Sala. Yo no creo que esta Sala, ¿verdad?, haga lo mismo. Así es de que el llamado, de hecho, a resolver de manera pronta. Nosotros ya hicimos nuestros alegatos y de hecho casi todos somos abogados y planteamos en primer lugar que esa demanda ni siquiera debió admitirse. ¿Por qué cree Porque hay un precedente, Ajá. ¿verdad? Y la demanda tiene deficiencias, ¿verdad? Tiene deficiencias bastante, digamos, claras. Y de hecho ya hay un precedente de esta Sala de lo Constitucional en donde en el caso del magistrado Calderón de la misma Corte Suprema de Justicia, el alegato era el mismo, el que hacía el demandante, y el demandante era el mismo. Pero luego se hacen demandas, y él creo que dijo en un programa de esto, que dependía de algo así del estado de ánimo con el que se levantara y si iba al baño y cosas por el estilo, así hacía demandas y depende del contenido de eso. Yo creo que esa es falta de seriedad. El alegato, ¿verdad?, que se mencionaba en esta demanda, magistrado, era que faltó deliberación para este proceso y publicidad de dicha deliberación al momento de tomar decisiones. Por lo que veo, no coincide con ese criterio. La deliberación parlamentaria y la publicidad parlamentaria, él confunde a veces los principios, pero al final se refiere a lo mismo. La Sala ha admitido la demanda, dice, por una supuesta falta, ¿verdad?, de publicidad parlamentaria, que implica deliberación, debate, contradicción, dice, de ideas, dice la Sala, de manera muy atinada. La lógica me apunta, la lógica más elemental, ¿cómo no va a haber contradicción de ideas en una subcomisión nombrada al efecto para elegir a los magistrados y discutir sobre las diferentes propuestas? O sea, yo no sé cuál es la deliberación y el debate
que quiere, por ejemplo, el abogado Anaya. ¿Ya? Obviamente el debate y la deliberación y la contradicción de ideas que él pretende, digamos, que se haya realizado en la Asamblea Legislativa, no la va a encontrar. Porque eso es como que yo le dijera que reviso la demanda de él y a mí me parece que tiene errores estructurales, por ejemplo. Él absolutiza de que no hubo, dice, ni el más mínimo. Imagínense, debate, ni contradicción, ni se valoró, dice, algo así como los méritos, ¿verdad?, que podía tener los candidatos. Yo me voy a internet y veo los méritos de cada candidato. Y cuando la Asamblea Legislativa elige, digamos, a unos sobre otros, de alguna manera está diciendo a cuál prefiere, ¿ya? Otra cosa es que se ponga a hacer un listado de cosas del por qué los prefiere. Pero para ello, imagínense que esa demanda no tiene un elemento probatorio. Y la Sala de lo Constitucional ya se ha referido a eso. No tiene ni una prueba objetiva sobre lo que él está demandando. Aprovecho porque me resta un minuto, magistrado, pero para pasar algunos de los comentarios o preguntas de amigos y amigas que han tenido la gentileza de interactuar con nosotros en este programa 8 en punto y que pueda dar una respuesta bastante sintética el magistrado Julio Olivo. Podemos pasarlos en este momento en pantalla. Muchas gracias. Francisco Hueso, ¿se puede reformar el sistema electoral para votar por distrito? Es decir, dividir los departamentos en regiones más pequeñas donde los partidos solo puedan proponer un candidato a elección de los residentes de dicho distrito. Un comentario. Rafael Mengíbar, el Tribunal Supremo Electoral es un administrador de procesos electorales que debe ser eficiente, transparente, ágil, generando confianza en la población y en los electores. Tenemos otro de los comentarios. Pablo, así es, doctor Olivo, lo único que se hace es complicar a las personas que en más de alguna ocasión estuvimos en MES y por esa complejidad jamás quisiera volver a participar en una JRB. Nadie cree que el Estado dé un presupuesto millonario, sobre todo por la desconfianza y más aún ahora que se quiere ciudadanizar las mesas. La mayoría de gente en realidad no sabe qué es el voto cruzado. Es otro de los comentarios. Otra reacción. ¿Quién va a confiar en un gobierno que hoy dice una cosa y mañana cambia totalmente y ataca por revanchismos personales, dejando de fuera lo ético? Patricia, las elecciones son complejas y la tecnología no funciona. Saludos. Ese es otro de los comentarios. Bueno, y uno último. Es un gusto escucharlo, doctor Olivo. Mi pregunta es si la ley le da hasta 20 días antes de elecciones presentar la foto y las papeletas se van un mes antes de las elecciones. ¿Cómo se resuelve eso? Ustedes para que regresen en tiempo esas papeletas. Bueno, son varios comentarios, pero para tener su reacción final, porque nos resta básicamente un minuto y medio, magistrado. Bueno, interesante agradecer las preguntas que han formulado porque todas son atinadas y atienden a la preocupación de que las elecciones salgan de la mejor manera. Definitivamente el tema de presupuesto es un tema bastante esencial. Si usted no tiene los presupuestos, ¿verdad?, adecuados, no puede darse el lujo, pues, de estas tecnologías. Y nosotros podemos comprometernos algo así como a divulgar los resultados de manera más rápida o que las mesas o los integrantes de mesa trabajen exhaustivamente o hasta el cansancio, como le hicieron en la otra, hasta el mediodía del día siguiente. Esperamos no vivir esa experiencia. Le digo, la democracia de nuestro país no puede salir tan cara porque hay otras necesidades. Y le reitero, yo entiendo de que, bueno, hay tanta promesa, son miles de promesas que se ha hecho de parte de este gobierno, que no sé si otra promesa de comprar, por ejemplo, escáner o adquirir un préstamo, eso dependerá de Hacienda, pues en realidad, digamos, ver si quiere elecciones de 20 millones, porque esos 20 millones o 18 millones solo es para un programa. El otro programa de hacer papeletas y actas en un sistema complejo y quida electoral para montar las mesas de votación y pagarle a los integrantes de mesa su alimentación, etcétera, etcétera, eso requiere otros 12, 15 millones. De hecho, han propuesto 40 millones, por ejemplo, para poder salir adelante. Entonces, le estoy diciendo que toda la elección, al final, es bastante cara. Y si le agrega voto desde el exterior, por ejemplo, Paraguay paga 100 millones de dólares por la elección con voto desde el exterior. Entonces, yo creo que lo que hay que quizás reafirmar en ese medio minuto que todavía queda y que usted lo puede alargar, usted lo puede alargar, no puede. Es tener confianza en que la autoridad electoral, a pesar de esas complejidades,
que se han impuesto al sistema electoral, está haciendo todo lo posible por garantizar el ejercicio del sufragio a los electores. Hoy son 5.5 millones de electores que van a estar en el padrón y habrá que garantizarles su derecho. Y el tribunal está trabajando por eso. Gracias, magistrado, por habernos acompañado. La invitación está hecha para que nos encontremos en otras oportunidades y seguir discutiendo estos temas del Tribunal Supremo Electoral y de carácter político. Y a ustedes también, amigos, ha sido un gusto. Será hasta mañana, 8 en punto. Buenas noches.